frecuencia que te bendice, la radio a otro nivel. Gracias por tu sintonía. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM, Radiovisión, la frecuencia que le bendice. Terminamos nuestro estudio del martes pasado mencionando el primero de los 10 elementos más necesarios para la felicidad que mantiene unida a la familia. Y hablamos del calor familiar, la relación cálida y cariñosa entre esposo y esposa y entre padres e hijos, y remarcamos que la fe en Dios es un factor importante para mantener el calor familiar. Pero no solo esa fe en Dios que se practica a través de la asistencia a una iglesia, lo cual es muy importante, sino la fe en Dios como elemento práctico que aviva el calor familiar a través de la práctica de la piedad y la devoción cristiana en la vida del hogar. Práctica que, como mencionamos, se ha perdido lamentablemente en muchos de los hogares que dicen ser cristianos. La segunda característica de la cual hablaremos hoy es la atención personal, el sentido de interés y de envolvimiento entre marido y mujer y con los hijos, el sentido de seguridad, de que marido o mujer o los hijos están listos para proveer ayuda cuando es necesaria. Atención personal, muy importante, poder mirar a cada miembro de la familia como un individuo. El esposo viendo las necesidades de su esposa y también personificando las necesidades personales de cada uno de sus hijos. Sobre este aspecto, la Biblia nos da directrices muy claras para nosotros los hombres, por lo menos 4 de ellas: el rol de líder, de proveedor, de protector y de compañero. El cumplimiento de estos roles es algo muy importante no solo para la estabilidad del hogar, sino también para que la esposa y los hijos se sientan especiales y únicos para la vida del esposo o del papá. La Escritura deja bien en claro que el esposo está supuesto a ser el líder de su hogar, teniendo como esposo un control saludable de su propia vida. Nadie puede controlar a los demás si no ha aprendido a controlar su propia vida. La primera carta a Timoteo, el capítulo 3, al hablar de 2 de las posiciones de liderazgo claves en la iglesia, señala que el anciano u obispo o pastor de la iglesia y el diácono debe gobernar bien a su propia familia. El verso 5 dice específicamente: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Sobre este asunto, Efesios capítulo 5, versos 21 al 24 dicen: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Y de nuevo, en la primera carta a los Corintios del capítulo 11, el verso 3, el apóstol Pablo escribe: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Uno de los roles primarios del hombre, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, es el de dirigir, de liderar bíblicamente a su familia, a su esposa y a sus hijos.
Liderar bíblicamente a veces ha sido muy mal entendido. Liderar bíblicamente quiere decir influenciar. Un esposo basado bíblicamente debe influir en su familia. Los esposos no son dictadores, no deben demandar obediencia, no debe imponerse. No debe imponerse a su esposa. El esposo cristiano debe influir la vida de su esposa, debe influir la vida de sus hijos, debe influir la vida de su familia de acuerdo a la enseñanza bíblica. Deben dar el ejemplo con su voz y con sus acciones. Deben mostrar atributos que glorifican a Dios y edifican a su esposa y a su familia. El fruto de un buen esposo basado bíblicamente es una esposa y una familia fuerte, confiada y espiritualmente madura. La segunda forma bíblica como el esposo evidencia su interés por el bienestar de su familia es a través de la ejecución responsable del rol de proveedor. El rol del marido en la Biblia comienza con el liderazgo, pero incluye también la responsabilidad de proveer para su hogar. Un marido nunca influenciará la vida de su mujer si no cuida de ella. Él puede dar órdenes y como resultado tal vez ella puede obedecerlas, pero él nunca ganará acceso al corazón de ella porque no se preocupa por sus necesidades. A menos que él provea para el bienestar de su esposa y de su familia, física y espiritualmente, él nunca tendrá acceso al corazón de ella ni al corazón de sus hijos. La Escritura dice en la primera carta a Timoteo, dice claramente allí, el capítulo 5, el verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. En tercer lugar, está la responsabilidad de protección. Dice Colosenses capítulo 3, el verso 19, ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza. Y la primera carta de Pedro, el capítulo 13, verso 7, dice, de la misma manera ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial, hónrelas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Dios ama a sus hijos y a sus hijas y a las criaturas que ellos procrean. Cuando Él le da a un hombre, le da una de sus hijas, Él desea que ese hombre la cuide. En ninguna parte enseña la Escritura que las mujeres y sus hijos sean personas de segunda clase o inferiores a los hombres. Al contrario, tanto la esposa como los hijos son tan preciosos para Dios que exige que el marido, el papá, el esposo les dé un cuidado especial, cuidado que solo los hombres basados bíblicamente pueden proveer. Allí está la importancia del interés bíblico, el interés espiritual de parte de los hombres. Las mujeres son muy capaces de bastarse a ellas mismas. Sin embargo, Dios hizo diferentes al hombre y a la mujer, y por eso, debido a su naturaleza y fortaleza física, Dios encargó a los hombres con la responsabilidad de proteger a su familia. La naturaleza y la fortaleza física de un hombre debe ser gobernada con gracia y con delicadeza. Dios no creó a los hombres para que se enseñoreen de las mujeres, ni creó a las mujeres para que simplemente dependan de los hombres. Él hizo a ambos para que se complementen el uno al otro en la relación sagrada del matrimonio. Y en cuarto lugar, el rol del esposo en la Biblia se cumple a través del corazón de compañero que los hombres tengan con su esposa, con sus hijos, tengan un corazón de ser compañeros. Dice allí Efesios capítulo 5,
versos 25 al 33, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismos, y ustedes las esposas honren a sus esposos. Dios bendiga su santa palabra. La relación entre un marido y su mujer está supuesta a ser una relación de amor, de respeto y de apoyo mutuo. Ellos están supuestos a ayudarse el uno al otro. Esta idea se introduce en el principio mismo de la Biblia, en la creación de Eva. Adán necesitaba una compañera, una ayuda idónea, pero no se pudo encontrar a ninguna hasta que Dios creó a Eva. Dice Génesis capítulo 2, versos 20 al 24, Adán puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a la medida de él. Entonces Dios, el Señor, hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una de las costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, y será llamada mujer, varona, porque fue sacada del hombre, del varón. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán un solo ser, serán una sola carne. Esta palabra nos ayuda a comprender la clase de compañía mutua que Dios espera de las parejas. Dios creó a los hombres y a las mujeres con diferencias naturales, físicas y emocionales. En la pareja basada bíblicamente, usualmente a donde una persona es débil, la otra es fuerte. De esa manera un marido y su mujer pueden ayudarse mutuamente, satisfaciendo las necesidades de la otra persona a través de la intimidad física y emocional. La primera carta a los Corintios, el capítulo 7, versos 2 al 5, enseña sobre esto. Lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, pero vuelvan a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Dios bendiga su palabra. Hasta allí la lectura de 1 Corintios 7, del 2 al 5. Cuando las necesidades de uno de los cónyuges, sea el marido o su mujer, se suplen apropiadamente a través del compañerismo saludable, los dos pueden ayudarse el uno al otro y pueden vivir una vida junta feliz.
A través del compañerismo, un marido y su mujer trabajan como un equipo para comenzar y desarrollar una familia. El plan de Dios es que cada hogar opere bajo ciertos roles específicos, tanto del hombre como de la mujer, y que a través de ello críen hijos saludables, que honren a Dios con sus vidas. Dice Efesios capítulo 6, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Los hijos son bendecidos cuando su papá y su mamá trabajan juntos, al unísono, entrenándolos para honrarles a ellos y para honrar a Dios. Dice el verso 4 del mismo capítulo 6 de Efesios: ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. El compañerismo entre un hombre y una mujer es dirigido por la influencia del marido al proveer y proteger a su familia, y lo hace prestando atención personal a su familia, interesándose en el bienestar de su esposa y de sus hijos, listo para proveer ayuda cuando es necesaria, y lo hace con cariño, con gentileza y con un amor dedicado hacia su esposa y su familia. Sin el rol bíblico de un esposo que cumple, un varón de Dios consagrado y piadoso puede hacer eso, pero sin el rol bíblico de un esposo es imposible realizar esa verdad. La unidad familiar sin el rol bíblico, sin el patrón bíblico, la unidad familiar corre el riesgo de las dificultades ocasionadas por el pecado y por la distorsión espiritual. Satanás quiere destruir a las familias, pero a través de Cristo y del entendimiento apropiado de los roles bíblicos, la familia es un lugar fuerte y seguro para crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios, y allí es clave el rol de cada uno de nosotros, los hombres, los maridos, los esposos, temerosos de Dios, espiritualmente bien formados por la santa palabra de Dios. Y si usted, mi amigo, no le ha prestado atención a la palabra de Dios, y si usted, mi amigo, no se interesa en las cosas espirituales, pues yo le digo con la autoridad de la Biblia que usted está perjudicando a su familia, y a lo mejor ya la ha perjudicado. Hacemos una pausa antes de dirigirnos ahora al rol de las esposas en sus hogares. Un buen historial de impuestos es un paso muy importante hacia la ciudadanía. Te puede ayudar a determinar tu elegibilidad para los beneficios de salud, a establecerte económicamente, y presentar impuestos es un requisito. Si necesitas ayuda, Acceso Hispano proporciona talleres informativos gratuitos en tu comunidad. Son en español y con expertos confiables en impuestos. Infórmate, llama al 1-800-206-9096 o visita pormifuturo.org. Prepárate para un futuro mejor. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Como una esposa cristiana, usted, querida hermana, está calificada de una manera muy singular para suplir las necesidades de su marido y para obtener que él pueda entender perfectamente y hallarse satisfecho con las palabras de Proverbios capítulo 5, verso 18. Alégrate con la mujer de tu juventud. Esa es una exhortación a los hombres. Y la calidad de vida y la calidad de actitud de una mujer cristiana ayuda a que el esposo pueda hacer realidad en su vida esa exhortación de Proverbios 5:18. Alégrate con la mujer de tu juventud.
En su palabra, Dios establece claramente las responsabilidades de una esposa. Dice Génesis capítulo 3, el verso 16, a la mujer le dijo: aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Y dice Efesios capítulo 5, versos 22 al 24, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Y Colosenses 3:18, ustedes las casadas, ustedes las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Y la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso del 1 al 6, así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorado por Dios, porque así era la belleza de aquellas santas mujeres que en los tiempos antiguos esperaban en Dios y mostraban respeto por sus esposos. Por ejemplo, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor, y ustedes son sus hijas si hacen el bien y viven libres de temor. Eso lo dicen varios textos. En resumen, la santa palabra de Dios puntualiza que la responsabilidad de una esposa es honrar y respetar a su marido. Escucha a continuación una descripción de 7 de las necesidades básicas de un esposo y con algunas sugerencias para que usted como esposa sea una mujer temerosa de Dios que se interesa en reconocer las necesidades de su marido y actúa para satisfacer esas necesidades. Tal vez no las cubriremos todas hoy, pero mañana estaremos nuevamente a las 9:30 de la mañana en este mismo punto del dial. Así que comenzamos en primer lugar diciendo la primera necesidad. Un hombre necesita a una mujer que es leal y que le apoya. Un hombre necesita a una mujer que es leal y que le apoya. En ese sentido, esa es la primera necesidad. En ese sentido, para la responsabilidad de una esposa es ayudar a que su esposo cumpla sus metas y sus sueños. Recuerde que usted como esposa tiene la responsabilidad de apoyar a la visión de su esposo. Él establece las metas y las prioridades para su familia. Una esposa necia echará por abajo el espíritu del esposo, resistiendo las decisiones del marido, y Dios la hará a ella responsable por la desobediencia a las instrucciones que da la santa palabra de Dios. Lo dice claramente Efesios 5, 22 al 24. La mujer está supuesta a obedecer a su esposo. En segundo lugar, sobre este mismo punto de que un hombre necesita a una mujer que es leal y que le apoya, la esposa, usted como esposa debe darse cuenta de que las perspectivas de su esposo son diferentes a los de usted. Las metas de un hombre a menudo son metas de largo alcance, son metas más a lo largo. Las mujeres generalmente son más minuciosas, son metas más prontas, más próximas. El hombre piensa muchas veces en
en la figura total, en el panorama total, y la mujer entonces tiene que aprender a mirar esa perspectiva de su esposo y tiene que entender, sin discutir, tiene que entender de que es una manera diferente de pensar. Sobre este mismo asunto, debemos decir en tercer lugar que la esposa debe animar y debe alentar a su esposo. Anime usted, hermana, a su esposa y no permita que él se vuelva indiferente a desarrollarse espiritualmente. Es importantísimo el rol suyo para alentar a su esposo. Dice Proverbios capítulo 3, del 5 al 7, le dice a usted, mi hermana, esa ilustración va para usted, esa palabra va para usted, que tiene que aprender a animar y alentar a su esposo. Y cuando las metas y los planes y los propósitos de su esposo no sean de acuerdo a la palabra de Dios, usted debe entonces orar y decir y seguir la instrucción de Proverbios capítulo 3. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. La felicidad de un hogar es poder entenderse el uno al otro y comprenderse, el marido realizando sus roles y la mujer realizando los suyos. Continuaremos con este tema en el día de mañana. Oremos ahora pidiendo la bendición del Señor. Amado Dios, te doy las gracias, infinitas gracias, por la oportunidad que me permites llegar hasta aquellos que han oído este programa. Y te ruego que a través de tu Espíritu ese esposo pueda entender la importancia que tiene él en el desarrollo de su familia, y esa esposa también pueda comprender de que ella es la clave también para la felicidad del hogar. Y con un esposo y una esposa que te obedecen, la felicidad también será de los hijos. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. El amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén.